Gracias, presidente. Señorías, ¿se imaginan que Quirón vendiese aires acondicionados? Entonces sí, estarían climatizados hasta los baños de los centros. Pero mire, lo cierto es que cada ola de calor llega antes y dura más. Esto no es una opinión, es un dato. Como también es un dato que durante esas olas de calor, las urgencias pediátricas, por ejemplo, en el Hospital de la Paz, aumentan un 25%. Otro dato que no es opinable es que en agosto de 2025 Madrid fue la comunidad con más muertes asociadas al calor de toda España, 415, más del doble que en 2024. Y luego está el dato definitivo. Usted podría hacer algo, poco o mucho, pero algo, porque es su competencia, pero como no ve la forma de hacer negocio, no hace nada. Quizá el año que viene su pareja diversifique sus talentos y se dedica a la climatización. Entonces sí, aires acondicionados para adelante en todos los centros. El cuando hace calor de su gobierno es el nuevo que se jodan de su compañera Andrea Fabra. ¿Que los madrileños no pueden acceder a una vivienda? Que se aguanten. ¿Que los madrileños tienen que esperar una media de un año para hacerse una prueba diagnóstica? Que esperen. ¿Que los profesores y los alumnos se asfixian en las aulas? Que se hacen. ¿Que estás en una residencia, te pilla una pandemia y no tienes un seguro privado? Que se mueran. Mire, señora Ayuso, ¿piensa hacer algo para climatizar los centros públicos de la región, como es su obligación, aunque no encuentre la forma de hacer negocio con ello? Muchas gracias. Gracias, señoría. Con la semana que llevan, yo me esperaba, desde luego, otra escenita del exorcista, como hace cada semana. Pero inventar así a la muerte y con ese gozo, dice mucho de su nivel político. Muchas gracias. Mire, señora Ayuso, no se puede sorber y soplar al mismo tiempo. Lo digo porque cada vez que aplaudía usted al Papa, se estaba desautorizando a usted misma. Si es verdad que ha visto la luz y que se quiere venir al lado bueno del mundo, tiene que darle una pensada seria al comportamiento que tiene. Mire, empiece por situarse al lado de la paz y en defensa de los derechos humanos. Abandone a Trump y a Netanyahu. Luego siga por dejar de boicotear el proceso de regularización y de estigmatizar a los migrantes. Denuncie la segregación que está imponiendo su partido en todos los pactos de la vergüenza nacional. Facilite que tengan derechos los migrantes y que puedan desarrollarse en igualdad de condiciones en su comunidad. Y deje ese tic tan molesto de insultar, de generar odio, de descalificar al gobierno. Empiece por respetar a los que no piensan como usted. Y, por cierto, también respete a otros países, incluidos México. Mire, señora Ayuso, empezó con la cañita, luego pasó a la libertad, luego a la democracia y ahora está en el cristianismo. ¿Qué más piensa profanar? ¿Por qué no se toma un descanso? Deja de avergonzarnos. Cójase un retiro espiritual. Ahí no hay áticos, pero hay confesionarios. Y a la vista de su comportamiento le van a venir muchísimo mejor. Muchas gracias. Cristianos y cañas no están enfrentados. Un respeto. Con dos de pipas montan un circo increíble. Nosotros estamos explicando que este año ha habido un adelanto del calor y están utilizando cualquier debate en esta Cámara para seguir ahondando y retorciendo dolores como tanto le gusta. Desde el 2019 hemos actuado en el 72% de los centros públicos que dependen de nosotros. Nos quedan por hacerlo en 111 en un plan que tenemos en 2026-2027. Pero intentamos que se puedan climatizar hospitales, transporte, instalaciones culturales, colegios. ¿Y qué lo hacemos, por ejemplo? Pues rehabilitando fachadas, cubiertas, ventanas, suelo radiante, toldos, marquesinas, intentando enfriar con vapor de agua todo lo posible dentro de nuestras competencias, porque, por cierto, mucho tiene también que ver con las actuaciones que no se realizan desde los ayuntamientos. Pero da igual, ustedes siempre están en lo mismo, retorciendo. Me hace mucha gracia que ustedes vengan a darnos lecciones de la visita del Papa cuando han sido incapaces de acudir a una sola misa ni celebrar ninguna, por no estar con las víctimas de la Dana, del COVID, de los accidentes, de los trenes o de la Guardia Civil. ¿Pero qué están diciendo? Y además lo hacen esta semana, cuando ya les están investigando por 9 tramas de corrupción contra los poderes del Estado, contra la acción legislativa, controlando al legislativo desde la Moncloa, abriendo las puertas de la Fiscalía General del Estado a una mafia organizada al más alto nivel contra jueces, fiscales, Guardia Civil, periodistas y adversarios políticos, y todo regado con dinero público. Ya sabemos que con una cloaca de 61 periodistas para reírles a ustedes las gracias y hacer de correveidile. Qué vergüenza, siendo periodista, ver lo que están haciendo con todos. Y detrás que tenemos a la que sería Matajari, o más bien la Matachari del PSOE, que va trasladando los mensajes de institución en institución, viéndose con las altas instancias de la Fiscalía General del Estado, llamando al fiscal general Álvaro. Todos los que están aquí pueden ir a la Fiscalía General del Estado a hablar con Álvaro. De verdad, debería darles vergüenza. ¿Y qué hacemos con PS? ¿Qué hacemos con Patrick Swayze?
¿Quién es PS? ¿Quién es Getafe? Miren, al calor de la prisión es donde les vamos a ver a ustedes. Con la vergüenza que han dado con Zapatero, con lo que están haciendo con los venezolanos y cómo han retorcido el dolor, con la trama corrupta que va a llevar por delante a su cúpula. ¿Cómo se atreven a hablarnos así? Su problema es que muchos van a ir a la cárcel y tienen joyas en los despachos. Que en la próxima visita del Papa va a haber tantos sanchistas en las cárceles que no va a tener tiempo ni de visitarles. Y esto no se trata de Sánchez o Trump, que más quisieran. Esto se trata de o Sánchez o democracia. Gracias. Buenos días, presidenta. ¿Cómo valora el impacto que ha tenido la visita del Papa a Madrid? Gracias, señoría. Considero que no ha podido ser mejor para Madrid y para España y, por tanto, no ha podido ser peor para ustedes. Gracias. Gracias. Mire, presidenta, ha hecho falta que viniera el Papa para que ustedes reforzaran el transporte público, pongan médicos en urgencias y peatonalicen las calles. No es que haya sido un milagro, es que se mueren de vergüenza de tener Madrid como la tienen. Lo que sí sería un milagro es que se pusieran a trabajar por los madrileños lo que queda de año y que se dieran cuenta que en Madrid nos sobra gente, que en todo caso lo que faltan son servicios públicos y vagones de metro. Mire, en su primer día de visita del Papa en Madrid, un inmigrante senegalés le ha entregado un regalo, la copia de su tarjeta de residencia. Un NIE, un símbolo de acogida, de humanidad, de esperanza, un símbolo de lo que más odia la derecha en España, los derechos de los recién llegados a ser tratados como ciudadanos, un símbolo de su derrota política, señora Ayuso, un símbolo de la derrota política de la derecha y un símbolo de esperanza para esos inmigrantes, sí, que ustedes quieren poner los últimos en la fila del médico y en el comedor escolar con esos pactos de la prioridad nacional. Miren, no es que el Papa sea de izquierdas, es que la derecha no puede estar más alejada de los valores de humanismo cristiano y de ayuda al prójimo. Señorías del Partido Popular y de Vox, es que lo único que han podido aplaudir de los discursos del Papa es su alegato en contra del derecho al aborto y de la eutanasia. Que lo único que han podido aplaudir es estar en contra del derecho al aborto y la eutanasia. Pero es que les tengo una mala noticia, fíjense, en España no legisla la fe, en España legisla el Congreso. Y este Congreso lleva décadas gobernando a favor de los derechos de las mujeres, sí, para que decidamos sobre nuestros propios cuerpos y el derecho de los españoles a tener una muerte digna. Mire, señora Ayuso, ha pasado usted 4 días pegada al Papa como una lapa, pero ya es hora de bajar la mirada a los problemas reales de los madrileños, que mientras usted se hace fotos, nuestros hijos van con un ventilador portátil a clase para no desmayarse en las clases con 35 grados. A ellos no hay milagro que los salve. 35 grados en las aulas y lo único que se le ocurre decir es que cuando hace calor, hace calor. Es que han pasado de la letra con sangre entra al calor inspira. Están a esto de proponer que se vuelva a pegar a los niños en las aulas. Presidenta, estos días ha compartido 8 actos con León XIV. Yo le reto, presidenta, que salga 8 minutos a hablar con las madres y padres que están concentrados ahí, enfrente de la Asamblea, para pedir que se climaticen los colegios y los institutos de sus hijos. Así al menos dejaría de reírse de las familias y se pone a trabajar. Muchas gracias. Silencio, por favor. Gracias, señoría. Si tanto le importa hablar del calor en las aulas, ¿por qué no me ha preguntado por ello? Su pregunta es impacto de la visita del Papa. Y verá, no cuadra su discurso del colapso con la demografía. Si está todo colapsado, ¿por qué se supone que de manera masiva ustedes regularizan? ¿No será que quieren importar pobreza y que lo que no quieren es que haya integración y equilibrio en los servicios públicos de Madrid? Mucho me temo que va por ahí. Nosotros nos hemos puesto al servicio de su santidad el Papa durante su visita para hablar al mundo desde Madrid y ustedes han intentado servirse de él. He ahí la gran diferencia. Porque además ustedes odian todo lo cristiano y especialmente lo católico. Quizás porque es todavía más español. No creen nada, en nada, solo en las manifestaciones que acaban en violencia, señorías, en ocupaciones, en reventar la vuelta ciclista. Eso es lo que ustedes quieren que Madrid proyecte al mundo, el mundo de la ultraizquierda. Pero esto, insisto, no va por ahí. Ustedes que asaltan capillas, que atacan la asignatura de la religión, la libertad de las familias para elegir el modelo educativo que quieren para sus hijos. De verdad, están en descomposición. Son dos y enfrentados entre ustedes. Y además con una ministra que está encerrada en los despachos porque no puede cruzarse con un solo médico por las calles de todo el país.
Así están. Pero lo peor es que están absolutamente desesperados porque no pueden perder el coche oficial, porque Pedro Sánchez les tiene que comprar de alguna manera y ahí están ustedes tragando con la corrupción de Estado mes a mes. El balance, insisto, no ha podido ser más positivo, porque además de la visita del Papa, teníamos el Festival de Requetón, conciertos de Bad Bunny, espectáculos de lucha libre, San Isidro, la Feria del Libro. ¿Cómo no se van a reforzar los servicios del transporte ante semejante avalancha de personas disfrutando de este Madrid alegre? ¿Qué esperan? Las imágenes cuando ustedes han atacado la VTC y los servicios públicos en otras zonas de España, reventando también, por ejemplo, grandes congresos para bochorno internacional. ¿Eso es lo que ustedes quieren para Madrid? Pues no. A la misa del Corpus acudieron 1.300.000 personas, que, por cierto, la mayoría de manera voluntaria dejaron las calles impecables, no cuando hacen ustedes sus manifestaciones. Y además, seguida por centenares de millones de espectadores por todo el mundo, junto con la vigilia en la Plaza de Lima con 500.000 de personas, las 80.000 que se congregaron en el Bernabéu, las 12.000 del Movistar Arena, los recorridos del Papa por todas las calles de Madrid. Eso es lo que es Madrid: alegría, apertura, fe, respeto, tradiciones, futuro. Una región llena de cosas Silencio, por hacer favor. y donde todos ustedes sobran. Gracias. Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta. La formula el señor Díaz Pacheco Sente, del Grupo Parlamentario Popular. Gracias, señor presidente. ¿Cómo valora la situación económica actual en la Comunidad de Madrid? Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra. Gracias, señoría. Ayer conocimos, según el INE, que somos nuevamente la región donde más empresas se crean, así como puestos de trabajo. Y los datos del primer trimestre de 2026 no van a ser imposiblemente mejorables, porque les anuncio que volvemos a crecer más que la media nacional gracias a la inversión y al consumo interior. ¿Qué significa? Que no lo hacemos a través del gasto y, por tanto, haciendo más presión sobre las familias madrileñas que se endeudan año a año, como el resto de las españolas, por el acoso fiscal y la persecución a las clases medias que estamos soportando. Somos la primera economía de España, crecemos un 3% y 4 veces más que la eurozona. De hecho, nunca ha habido tanta gente trabajando en Madrid como ahora. El paro se encuentra en niveles inéditos de 2008 y nuestras políticas de menos impuestos y menos trabas, menos burocracia y más facilidades para el emprendimiento, para la compra, para contratar, para alquilar, están funcionando, porque es que la libertad siempre funciona. Ayer anunciamos 2 nuevas medidas desde el Consejo de Gobierno para, dentro de nuestras competencias, ayudar a todos los madrileños. Por un lado, defender al contribuyente para que reciba más información, más asesoramiento y también más asistencia, por ejemplo, en su autoliquidación o a la hora de valorar sus bienes inmuebles, que elija cómo presentar sus declaraciones de manera presencial o telemática, siempre con tratos respetuosos, simplificando el lenguaje de cada formulario, de cada trámite y con una carpeta digital tributaria que permita poder seguir en tiempo real la situación de cada uno de estos procesos. Y, por otro lado, seguimos reduciendo la burocracia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues todas las normas internas, excepto aquellas que sean imprescindibles, obviamente, van a caducar a los 5 años. Y toda la normativa autonómica se va a actualizar cada 4. Se va a revisar de manera que todo aquello que quede obsoleto o que ya no sirva o que sea duplicado se pueda eliminar. También vamos a reforzar el silencio positivo. ¿Para qué? Pues para que ningún ciudadano tenga que esperar más de 6 meses a ser respondido por parte de la Administración. Si esto no es así, pues siempre se fallará a su favor. Por tanto, ¿qué tenemos? Una región despierta, la mejor del momento, donde las cosas suceden, las buenas, desde luego, por mucho que nos lo quieran negar nuestros adversarios políticos. Y este Gobierno está siempre centrado en lo importante, que es en traer prosperidad, en traer eventos, en seguir abriendo Madrid al mundo, en que haya equilibrio, prosperidad, empleo, y esto solo se puede hacer con la colaboración de todos. Por tanto, nuevamente queremos dar nuestra enhorabuena a los madrileños y al resto de españoles y de ciudadanos que estos días, desde aquí, desde Barcelona y desde Canarias, están sorprendiendo nuevamente al mundo. Gracias a todos. Presidente, bueno, lo de Más Madrid gritándonos
para defender el humanismo cristiano, es verdad que no lo digo venir. Esto es un mundo ya muy loco que no somos capaces de interpretar. Y señora Espinar, mire, cuando sus jefes le mandan aquí a broncarnos, digamos, con su fina oratoria, entiendo que pasa un poco de vergüencita por lo que tiene que decir, pero yo le digo que mucho ánimo, porque del socialismo se sale observando la realidad, pero del sanchismo hay que hacer un poquito más de esfuerzo porque es mucho más sectario. Por ejemplo, ayer el ministro Óscar López hizo un ejercicio de infinito cinismo defendiendo la separación de poderes, atacando al Poder Judicial en un acto en el que premiaban a un fiscal general condenado por delinquir para atacar a un rival político. Es como el soy feminista porque soy socialista, pero con doble tirabuzón ya. Y es más significativo que nunca porque hemos conocido esta mañana que la Fiscalía General del Estado de García Ortiz colaboró activamente con la cloaca del PSOE, valga la redundancia. Miren, el PSOE, o sea, el gobierno de España ya no hace su función. España ya no tiene un gobierno, tiene un comité de crisis permanente para intentar no ya permanecer un poco más en la Moncloa, sino intentar mantener alejado de la cárcel a Pedro Sánchez. Y lo consiguen de momento. Pero miren, si alguno de ustedes, señores de la izquierda, tuviera que montar una organización criminal, yo creo que lo harían con un poquito más de cariño. Yo seguro escogerían a personas sin escrúpulos y personas despiadadas, pero a lo mejor un poco más inteligentes y un poco más discretas. Entiendo que Sánchez no les consultó. Entonces escogió a Ábalos, escogió a Koldo, escogió a Santos Cerdán, en fin, los lápices más afilados del estuche. Pero cuando todo se empezó a desmontar, cuando la Guardia Civil empezó a investigar, cuando empezaron a tener problemas judiciales, no se les ocurrió mejor manera de resolverlo que poner al frente de un equipo de espionaje y de chantaje a Leire Díez, la matachari de Portugalete, y claro, así pues es muy difícil que puedan avanzar en esa destrucción de las instituciones. Y ahí estaba Leire reuniéndose con la directora general de la Guardia Civil, con la mano derecha del fiscal general, con la presidenta del PSOE, con el número 2 del PSOE y con un tal P.S. que vete tú a saber quién puede ser, pero como se llamaba Álvaro al fiscal general del Estado, a lo mejor PS es Pedro Sánchez, pero no por las siglas, sino porque le decía pss, pss, tú, señor, chaval. En fin. Y mientras Zapatero haciendo negocio con la pobreza de Venezuela y contando y mirando las joyas que obtuvo de una herencia familiar, entiendo que su abuela Cleopatra. Ahora que se han acabado los cromos del Mundial, los chavales ya están coleccionando los cromos de las Cloacas League del PSOE 2026, que es lo último. Buenos días. Señor consejero, ¿no tienen miedo de que el Papa les excomulgue a Ayuso y a todos ustedes? Porque, desde luego, por un lado son ustedes los pioneros en los temas de la crispación política y en la mentira. No se dedican nada más que a mentir por mentir. El ejemplo mismo es la anterior pregunta, donde el señor Pache ha dedicado 0 minutos a hablar de su pregunta, de economía. Y ustedes, que hablan del fiscal general, ustedes que parece que quieren ahora entregar carnés de decencia, les diría que se ha condenado a un fiscal general sin pruebas para tapar los chanchullos del novio de Ayuso. Pues mire, señor consejero, estos días en Madrid hemos podido escuchar, nosotros sí, no sé si ustedes, al Papa León, que ha dejado claro que cualquier persona tiene dignidad humana, por el mero hecho de ser persona. ¿Y qué quiere decir dignidad humana? Porque, claro, igual ustedes interpretan otra cosa, pues mejores servicios sociales, vivienda digna y asequible, servicios públicos de calidad para todos. Y no lo que están haciendo ustedes, que no se dedican a otra cosa nada más que a privatizarlos y a hacer que esta comunidad al final sea cada día más desigual. Porque para el Partido Popular no todas las personas en esta comunidad tienen la misma dignidad humana. Ustedes distinguen entre si una persona vive en un municipio rural o un municipio urbano, si vive en el norte, en el sur, si nació en Madrid o nació fuera, si tiene dinero o no tiene dinero, porque ese es su termómetro real, el dinero que tienen en su cuenta corriente. Y miren, donde vive una persona marca las oportunidades, pero lo que es además más terrible, incluso la esperanza de vida.
Y nos encontramos así tantas diferencias como que un vecino o una media de los vecinos en un barrio de aquí al lado de Entrevías tienen simplemente una diferencia de un 0 con una de las zonas más ricas, no solamente de la Comunidad de Madrid, sino de España. Entrevías tiene una media de renta de 17.000 euros y La Moraleja de más de 100.000. Y ustedes solamente trabajan para los que tienen muchos ceros en la cartilla. Y eso no nos parece a nosotros normal. Esas son su forma de trabajar. Así que yo le preguntaría, ¿tienen previsto hacer algo para que haya cohesión territorial? Muchísimas gracias. Mire, el mejor instrumento para avanzar en esa cohesión territorial es tener unos presupuestos. ¿Sabe usted lo que es tener un presupuesto? Lo digo porque el Gobierno del que ustedes forman parte llevan toda la legislatura sin unos instrumentos como es los presupuestos generales del Estado para poder abordar la cohesión territorial de Madrid y de toda España. Muchas gracias. Cuando alguien no responde y desde luego no da explicaciones es que tiene claro. Lo que ustedes están haciendo por el poder, por reequilibrar territorialmente la Comunidad de Madrid es 0. Es más, solamente se dedican ustedes a hacer parches y ocurrencias. Así tenemos la última ocurrencia de la Comunidad de Madrid, en la que va a tener una ley donde va a tener más derechos un embrión que cualquier persona que esté ya nacida, porque para ustedes tiene más derechos un cigoto que una mujer que no quiere ser madre. Mire, señoría, muy orgullosos de ser un gobierno que protege la vida, no un partido como el suyo, que lo único que hablan es de muerte y, desde luego, de no defender al concebido no nacido, que es lo que nosotros estamos haciendo también. Y, por cierto, yo en eso estoy muy tranquilo, porque estoy convencido que el Santo Padre en esto coincidirá exactamente con la opinión de este consejero y de este gobierno. Mire, señoría, yo le decía el instrumento principal, pero es que la Comunidad de Madrid contamos con 3 instrumentos, señoría. Lo primero, el presupuesto general de la Comunidad de Madrid. Entiendo que su señoría no recuerda lo que es un presupuesto. Pedro Sánchez no ha presentado ninguno en esta legislatura. Sin embargo, aquí, en este presupuesto del año 2026 aprobado por esta Asamblea, 2.150 millones de euros en inversiones y en transferencias a los ayuntamientos, precisamente para buscar ese equilibrio territorial que lleva peleando este Gobierno desde hace muchísimo tiempo. También a través del programa de inversión regional, que son más de 1.000 millones de euros, 1.100 actuaciones para vertebrar, para coser la región, para que todos los vecinos, para que todos los madrileños, con independencia de su lugar de residencia, tengan siempre acceso a mejores servicios públicos y a mejores infraestructuras. Y para los pueblos más pequeños, para las 4 esquinas de la Comunidad de Madrid, para los que tienen menos de 20.000 habitantes, a través del programa Pueblos con Vida, 155 millones de euros también para ofrecer más oportunidades a todos los madrileños, por ejemplo, a través de planes de embellecimiento de sus localidades, a través de apoyo a los comercios, a las farmacias, a la hostelería rural, ayudas para la construcción de vivienda pública en régimen de alquiler asequible para todos los vecinos, para los jóvenes que no tengan que abandonar sus pueblos, instalación de cajeros automáticos, plan de carreteras rurales, mejora de los colegios, por supuesto, todo eso dentro de ese plan. Por cierto, todo esto hecho sin ayuda del Gobierno de Pedro Sánchez. Decía la consejera el otro día, 12.000 millones de euros son los que adeuda el señor Sánchez, el Gobierno de Pedro Sánchez, a este Gobierno, más de 4.500 millones de euros por ese tope artificial al Fondo de Competitividad y casi 3.000 por la dependencia. Pero, señoría, ¿qué criterio de cohesión territorial utiliza el Partido Socialista o utiliza el Gobierno socialista cuando ha hecho un modelo de financiación a la carta para privilegiar a los golpistas catalanes en contra de los servicios públicos de otras comunidades autónomas? ¿O qué criterio de cohesión territorial hacen ustedes cuando utilizan dinero público para pagar las mordidas, para pagar prostitutas, para financiar una trama corrupta, para acabar con el Estado de Derecho, es decir, para acabar con los jueces, con los fiscales, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿O qué criterios de cohesión territorial utilizan ustedes cuando pagan los peajes a los partidos independentistas? Mire, Sánchez en este momento es el caballo de Troya que trata de reventarlo todo desde dentro de las instituciones, y cuanto antes salga del Palacio de la Moncloa, mejor para la cohesión territorial de este país. Gracias. Pregunto si el Gobierno considera que está generando confianza en las instituciones. Gracias, señorías. Señor consejero, tiene la palabra. Muchísimas gracias, señoría. Mire, ¿sabe usted cuál es la institución peor valorada según el CIS? El CIS es el que dirige un peligroso ultraderechista y fascista, el señor Tezanos. El Gobierno social comunista del que ustedes forman parte. Esa es la institución peor valorada por todos los españoles. Y mire, nosotros tenemos muchísimas medidas para fortalecer las instituciones, pero todas se resumen en una, que es hacer lo contrario que el Gobierno comunista del que ustedes forman parte. Muchísimas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Delgado, su turno de réplica. Señorías, dejémonos de pavadas y seamos serios. No es el comunismo, no es el ecologismo,
No es el feminismo y, desde luego, no son las migraciones las que están poniendo el mundo patas arriba, son los grandes poderes financieros, económicos, tecnológicos, los que, de la mano de fuerzas políticas abiertamente reaccionarias, están impulsando una reconfiguración completa de nuestras sociedades, de nuestra economía, del derecho internacional y de nuestra forma de ver el mundo, del mundo que conocíamos y de nuestro estilo de vida. Disculpen. Lo explicaba con una claridad meridiana su compañera Cayetana Álvarez de Toledo hace unos pocos días. Si queremos preservar la democracia, decía ella, tenemos que asumir que hay que eliminar algunos de los elementos que la configuran y la dotan de sentido. Las pagas extras, los fines de semana, los festivos. Es decir, ustedes quieren hacer una revolución, pero al revés. Señorías, cuando en medio mundo dirigentes de todo el planeta, de distintos colores políticos, debaten sobre cómo proteger a la población de la incertidumbre y de un poder económico cada vez más concentrado en menos manos y más peligroso, ustedes han decidido hacer lo contrario, dejar a la gente a la intemperie. Ustedes han entregado el derecho a la sanidad a empresas como Quirón o como Rivera Salud. Ustedes han entregado el derecho a la vivienda a los grandes pisotenientes. Ustedes han entregado el derecho a la educación a los grandes conglomerados privados. Señorías, nosotros lo tenemos claro. Las instituciones están para ampliar derechos, para equilibrar las desigualdades y para proteger a la población. Ustedes no van a pasar a la historia como los patriotas que protegieron a su pueblo, van a pasar a la historia como los sinvergüenzas que le abrieron la puerta de par en par de nuestra casa a la ola reaccionaria y a quienes venían a desbaratar el estado del bienestar. Déjenme que les diga algo. Si perseveran en la idea de desmontar lo mejor que ha hecho la sociedad española en 50 años, nuestra democracia y nuestro estado del bienestar, entonces ustedes se tendrán que enfrentar en parlamentos como este, en los medios de comunicación, en los juzgados y en las calles, a los hijos y a las hijas de quienes parieron esta democracia. Porque se puede ser de derecha, se puede ser liberal, se puede ser conservador, pero lo que no se puede hacer bajo ningún concepto es faltar al respeto y traicionar la confianza de quienes nos han puesto aquí. Muchas gracias.